Hoy nos acompaña en la librería mediática el argentino Vicente Batista, ganador de la edición 21 del Premio Rómulo Gallegos 2025, con su novela El simulacro de los espejos, publicada en Argentina en 2024 por editorial Hugo Benjamín, con prólogo de Salvador Gargiulo, y en Venezuela por Garza Mora Ediciones. El jurado calificador, conformado por Perla Suez, argentina, ganadora de la edición 20 con El País del Diablo, y los escritores Rafael Cuevas Molina de Guatemala, Abel Prieto de Cuba, Fermín Goñi de España y Juan Antonio Calzadilla Arreaza de Venezuela, anunció que el veredicto se decidió por unanimidad, resaltando que la obra tiene inspiración kafkiana, atmósfera opresiva y refleja rasgos de la sociedad contemporánea. Entre otros libros, Vicente Batista ha publicado Los Muertos, 1967, premiado por Casa de las Américas, Cuba, y el Fondo Nacional de las Artes, Argentina, y El Final de la Calle, 1992, primer premio municipal de literatura de la ciudad de Buenos Aires. Una de las novelas más conocidas de Vicente Batista es Sucesos Argentinos, Premio Planeta de Argentina en 1995, con un jurado compuesto por Abelardo Castillo, Antonio Dalmaceto, José Pablo Feynman y Juan Forn. Esta novela fue publicada también por Gallimard en Francia con el nombre de Le Tango de l'Homme de Paille. También podemos referir Gutiérrez a secas, publicada hace algunos años en Venezuela. Vicente Batista, usuario de bibliotecas públicas desde temprana edad, nació en 1940 en Buenos Aires. Entre 1963 y 1969 integró la redacción de la revista literaria El Escarabajo de Oro. En 1971, con Gerardo Mario Golubov, fundó la revista Nuevos Aires. Del 73 al 84 vivió en Barcelona y Canarias y luego retornó a la Argentina. En España trabajó como negro literario para la editorial Bruguera y como guionista. Ha escrito en Clarín y Perfil y fue columnista en el suplemento literario de la agencia estatal de noticias Telam. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. También nos escuchan en radio en este momento 99.5 FM VTV Radio, que redifusiona en vivo La Librería Mediática sábados y domingos a las 9 de la mañana. Y ya retomamos los libros y la radio tienen mucho que ver. La Librería Mediática en Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM cada jueves a las 4 de la tarde. La vida está conformada por noticias lindas y noticias tristes. Se nos fue Daniel Divinsky, un grande de la edición en Argentina, legendario y eterno editor de Mafalda. Lo entrevistamos muchísimas veces en la Librería Mediática porque lo conocimos y compartimos con él en tantas ferias del libro internacionales, porque mi esposo Isidoro ha sido el distribuidor exclusivo de Mafalda en Venezuela. Lo vamos a recordar siempre a Daniel Divinsky con amor y agradecimiento. Hoy es 2 de agosto, estamos en vivo, es el Día del Trabajador Cultural. Vicente Batista nos acompaña. Hace 141 años nació en Caracas Rómulo Gallegos, novelista y expresidente de Venezuela. La entrega del premio Rómulo Gallegos que ha ganado Vicente Batista es hoy a las 6 de la tarde. Y los que se quieran ir temprano al CELAR, a las 4 van a poder disfrutar en la Cinemateca CELAR de la versión cinematográfica mexicana de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Vicente, ganador de la edición actual del premio, dijo ayer en la rueda de prensa en el CELAR que el género literario más glorioso es la poesía. Así que lo recibimos antes de hacerle la primera pregunta con una poesía de Belén Ojeda, homenajeada del más reciente Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Y dice así Belén Ojeda: nuestra memoria roza apenas el lugar donde guardamos nombres y proezas desvanecidos. Somos el cuerpo de un árbol que navega desde hace siglos con las raíces al aire. Tú decías
en La huella del crimen, algo muy lindo. Esto lo seleccionó mi esposo para ti, para que te lo leyera. Decías: en la Argentina, a comienzos del siglo XX, pese al enojo de un buen número de encumbrados académicos, reemplazamos el pronombre tú por el vos e impusimos un modo particular de conjugar los verbos. En mi escritura soy fiel a esa norma. Confío en que los posibles lectores venezolanos recorran estos cuentos con la misma alegría con que los lectores argentinos recorremos los textos de Teresa de la Parra, de Rómulo Gallegos, de Arturo Uslar Pietri, de Salvador Garmendia, de Adriano González León, de Luis Brito García, por solo dar unos pocos nombres de los muchos que honran a la gran literatura venezolana. Y nosotros tenemos una primera pregunta para ti, que hemos estado investigando tanto sobre ti, leyéndote tanto. Justo luego de que se hizo público el veredicto, compartimos en un programa acá en la librería mediática tus palabras emocionadas que decías en el momento de conocer el veredicto. Y le pedimos también a Perla Suez, que tiene una copa de vino para compartir contigo pendiente, que hablara de ti y del premio. Entonces la pregunta es, ¿qué significa en este momento de tu vida? Porque no es igual que hubieras ganado el premio hace 40 años que lo ganes ahora, ¿no? Este premio que se entrega hoy y que hará que la novela ganadora llegue a muchísimos lectores, El simulacro de los espejos. Una novela en la que el tema del voceo o las referencias a lo argentino, que están muy presentes en tus cuentos, en la novela están presentes en las medialunas, en las milanesas, en el mate cocido, en el dulce de leche. ¿Qué es el premio Rómulo Gallegos para ti hoy? Te lo puedo decir, como no soy poeta, no tengo la posibilidad de decirlo en un verso. Te lo puedo sintetizar así. Cuando tenía 26 años, tuve una mención en el Casa de las Américas. Todavía conservo la carta que me envió ahí de Santa María. En aquellos años era muy difícil que viniera un correo, ¿sabes? En donde me anunciaba eso, y yo era un chico de 26 años. Era mi primer libro. Me sentía en la gloria. Pasaron muchísimos años. Y ahora que estoy por cumplir 85, recibo otra alegría que tiene el mismo calibre, el mismo fervor de aquella de Casa de las Américas. Es decir, me estaba dando un premio la hermana República de Chile. De Cuba. De Cuba, perdón. Y ahora estoy recibiendo un premio, el Rómulo Gallegos, de la hermana República de Venezuela. Es decir, eso la emoción de hoy, con mis 85 a cumplir, me lleva a aquella emoción de los 27, cuando todavía transitaba esa juventud. Bueno, decía Ana María Matute, escritora española, Sí. Ojalá fuera familia mía, que nació hace 100 años, decía, ¿cómo era posible que de aquellas páginas de papel, de aquellas hormiguitas negras que la surcaban, se levantara un mundo ante mis ojos, mis oídos y mi corazón de niña? ¿Sentías eso cuando empezaste a hacerte asiduo lector de bibliotecas cuando niño, cuando Claro, joven? sí. En síntesis, vengo de una familia obrera. Mi padre era carpintero, yo estoy lejos de ser Jesús, por supuesto, ni mi madre era Santa María. Pero en casa, el único libro que había en La Boca, donde nací, era el libro de Doña Petrona. Petrona era un libro de cocina que estaba en todos los hogares de Buenos Aires. No me preguntes por qué razón, porque no lo voy a saber explicar, voy a mentir si lo digo, porque de pronto un día que estábamos todos los 3 o 4 amigos que andábamos por los 10 o 12 años, y cada uno quería ser médico o abogado o actor, y yo quiero ser escritor, dije. No sé por qué, pero que ya quería ser escritor. Y previamente tenía que ser lector. Entonces iba
ya mudado a Barracas, iba a una sociedad socialista cuyo nombre está todavía, cumplido más de 100 años, cuyo nombre era Sociedad Luz, lo cual te remitió un poco al anarquismo, ¿no? Bueno, pero era socialista. Y en esa sociedad había en el primer piso una biblioteca, que cuando me invitaron, ya era muy conocido por el centenario de la... Fui a la biblioteca y me di cuenta que era chiquita. Y tú la veías pero grande para mí cuando era eras una cosa pequeño, claro. Y cuando fui, que tendría 11 o 12 años, vanidoso como era, lo sigo siendo, entré, había dos hermanas que para mí eran hermanas solteronas y todo lo demás. Me lo inventé todo yo, pero estaban bien casadas, que para mí eran 2 hermanas solteronas. Y entré y abrí el fichero, busqué en la S, no Salgari, Shakespeare, porque yo sabía que Shakespeare era un gran autor. No tenía otra idea que esa. Y saqué Tito Andrónico, porque me gustó el nombre Tito Andrónico, Tito se llamaba un amigo mío, entonces, bueno, había... Y le dije a las hermanas, me llevó a esto. Me miraban, yo tenía el carnet de la biblioteca, hasta hoy. Y leí de una sentada Tito Andrónico, me enloqueció, sobre todo porque era qué sé yo, Stephen King era una especie de niño de pecho, al lado, se comen, cocinan a los, y se los comen. Bueno, yo estaba enloquecido con eso. Entonces volví y las 2 hermanas me dijeron que bien, que muy bien, pero ¿por qué no empezaba a leer libros para mí? Entonces me recomendaban Salgari, que me zambullí, me recomendaban, bueno, Verne nunca me entusiasmó del todo, pero, y a partir de ahí, bueno, empecé a leer para mi edad. Y bueno, entré con Tom Sawyer, con Mark Twain, que todavía lo sigo considerando. Qué maravilla, ¿verdad? Lo envidio, yo me gustaría haber sido Mark Twain. Y Tom Sawyer lo leí hace ya cerca de 70 años o más, y recuerdo escenas completas de Tom Sawyer. Pero el que me volteó definitivamente fue Huckleberry Finn. Cuando yo leo Huckleberry Finn, entendía que estaba leyendo algo diferente y durante mucho tiempo lo tuve así. Pero no me atreví a decirlo muy en voz alta por Mark Twain, ese autor que para jóvenes y qué sé yo, hasta que un día leo que otro admirado mío, Ernest Hemingway, dice, bueno, Huckleberry Finn es la novela fundadora de la novelística norteamericana. Ah, bueno, entonces estaba en lo cierto. Y a partir de ahí pasé de ser lector a escritor. Yo siempre digo que los escritores de por sí somos muy mentirosos y claro, estamos mintiendo, claro, es así. La ficción es casi un sinónimo de mentira. Y entonces, como yo sí soy mentiroso, es decir, esto quiere decir que por ahí no me crean nada de lo que acabo de decir, me di cuenta que sí, lo mío era inventar historias y sobre todo en el cuento, ¿no? Después la novela fue otra historia, pero de ir por la calle y ver que estaba pasando algo y ponerme a pensar, ¿por qué esto y qué va a pasar ahora? Decía Abelardo Castillo algo que sintetiza lo que es un novelista y un cuentista. Dice, Abelardo decía, si hay un hombre que se cae y lo ve un novelista y empieza a preguntarse por qué se cayó, ese hombre es un novelista. Si otro hombre se pregunta, u otra mujer, pongamos, se pregunta, ¿qué va a hacer ese hombre cuando se pare? Ese es un cuentista, porque va a empezar a contar algo sin importarle lo que pasó antes. Bueno, yo empecé siendo un cuentista, empezando a contar historias que tenían que ver conmigo, historias que me habían pasado a mí, en muchos casos, historias mucho más, la realidad era mucho más terrible de lo que yo estaba contando, y bueno, y así me largué y en eso sigo. Y en eso él ganó el premio Rómulo Gallego.
Ya venimos con más de la librería mediática. Vamos a adentrarnos en el simulacro de los espejos, que les va a encantar. A partir de hoy se va a empezar a divulgar muchísimo, porque además de la publicación que se hizo en Garzamora, acá en Venezuela, va a estar la publicación del CELAR y la vamos a tener en librerías del sur muy a la mano. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es le soleil